Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Estoy medio lejos, perdón. Me voy a acercar un cachito. En 2 de Timoteo, hace unas semanas comenzamos a recorrer esta carta. Este es nuestro tercer sermón sobre esta carta preciosa de 2 de Timoteo. Hoy vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18, y luego vamos a pedirle al Señor nos hable a través de su palabra. ¿Sí? Bien, leemos, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Señor, una vez más pedimos por favor tu guía al recorrer este pasaje de hoy, que estas palabras que Pablo le escribió a Timoteo sean de exhortación, de ánimo para nuestras vidas, para crecimiento de tu pueblo, y si tú así lo quieres, para salvación de aquellos que no creen. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como usted sabe, a mí me gustan las frases. Hay muchas frases, es increíble la cantidad de cosas que decimos a cotidiano o que escuchamos de otras personas. Pero hay una que es bastante recurrente en la gente cuando usted se encuentra quizá con alguien que no es creyente. Lamentablemente con algunos creyentes también que piensan así. Algunas frases. No importa lo que usted crea, con tal de que sea sincero en lo que cree. Hay una frase similar también. Lo que los demás crean no importa. Importa lo que uno siente. Bueno, una habla de sinceridad, ¿no? Habla de ser sincero, la otra habla de sentimientos. No importa lo que creas, con tal de que tengas fe. Bueno, eso enfatiza creer en algo, con tal de que tengas fe. Creer en algo, no sabiendo exactamente en qué, pero tener fe en algo. No sé. Igual está enfatizada también en las acciones de uno, porque esa fe de la que se habla, se habla de una confianza en sí mismo. No importa lo que creas, con tal de que seas feliz y vivas tu vida. ¿Lo has escuchado? Tremendo. Que hace hincapié, obviamente, en la libertad individual, en la realización personal. No importa lo que creas, con tal de que seas feliz. No importa lo que creas, con tal de que no dañes a otros. ¿Lo has escuchado también? Con tal de que no dañes a otros. Y parecería puntualizar acá una ética, ¿no? Un respeto a los demás. Pero detrás de eso hay una irresponsabilidad. Hay un sentido de individualismo, de falta de compromiso con la verdad. Porque si alguien se quiere dañar a sí mismo, uno tiene que ir con la verdad y evitárselo, ¿no? Entonces, a veces la verdad daña los egos, ¿no? Y sí importa entonces. Sí importa. Entonces llegamos así a una época, hoy, en donde todos difieren, ¿no? De sus creencias.
Por esto, porque no importa lo que creas. Y todos difieren, aunque sean mínimos detalles o por diferentes razones. Y cada uno se impone como un pequeño Dios en su vida. Cada uno es Dios de su vida. Y es triste, no importa lo que usted crea, con tal de que sea sincero en lo que cree. Bueno, por el hecho de afirmar eso, mucha gente feliz y sinceramente se va al infierno. Se va al infierno porque no les importa lo que creen. No les importa. El problema es que esa idea lamentablemente se ha metido en el cristianismo. En muchos cristianos. A muchos cristianos no les importa lo que creen. No les importa. Quieren ser felices y vivir cómodos con un Dios a su medida. Como hoy nos decía José. El deleite de Dios. ¿Cómo nos deleitamos en ese Dios? Tremendo. ¿De qué manera usted puede demostrar una actitud correcta hacia lo que cree? Y ese es un poco el título de nuestro sermón de hoy, la actitud frente a las sanas palabras. ¿De qué manera? ¿De qué manera hay una coherencia, ¿no?, entre lo que vivo y lo que creo? Entonces sí importa lo que creo. Sí importa. Otra frase, que es también una falacia, un error, es la última frase que cito. Prefiero conocer poco de la Biblia, pero lo que conozco, vivirlo. ¿Lo ha escuchado? Prefiero, no quiero llenarme la cabeza de conocimiento, prefiero conocer poquito de la Biblia y eso poquito vivirlo. Bueno, finalmente no se llega ni a una cosa ni a la otra, porque no se conoce la Biblia, no se conoce al Dios de la Biblia, no se conoce lo que Dios requiere de los creyentes y tampoco se vive como creyente. Y bueno, hay una incoherencia en esa frase. Acá estamos ante Pablo y Timoteo, dos hombres que dieron su vida por la verdad. Dieron su vida por la verdad. Pablo le está escribiendo, recuerda, ¿no?, el contexto de la carta. Pablo le está escribiendo desde la cárcel, su última prisión. Pablo lo sabe, le va a decir más adelante, yo ya estoy para ser sacrificado. Me quedan pocos días. Entonces, Timoteo, te dejo esta carta, lo último, mis últimos consejos, despidiéndome. Deseo verte, lo vimos en la primera parte, deseo verte. Pero si no te veo, quiero dejarte todo esto. Te insiste en que Timoteo no tiene que avergonzarse de esto. Y lo exhortó, lo vimos el domingo pasado, a participar junto con Pablo de las aflicciones por el Evangelio, recordando lo que Dios nos ha dado, recordando el Evangelio, recordando el carácter de Dios. Este Dios que hoy José nos hablaba, es ese Dios que dice Pablo en versículo 12, dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese es el Dios en el cual confiaba Pablo, en el cual tenía esta fe no fingida Timoteo también. Nuestro Dios es poderoso para guardar a sus siervos sufrientes del mismo modo que guardaba a Pablo, así va a guardar a todos sus hijos. Y así como Dios ha guardado el depósito de la vida de Pablo y obviamente va a guardar la vida de Timoteo, acá también Timoteo debe guardar el depósito, habla de otro depósito, de un buen depósito, que es el relato fiel del Evangelio que Dios le ha encomendado a Pablo y ahora se lo está trasladando a Timoteo. Timoteo más adelante va a decir que se lo tiene que trasladar también a otros, a encargárselo también a otros para que sean fieles en predicar estas sanas palabras. Y si bien acá la exhortación es a Timoteo, esto implica obviamente la responsabilidad, ¿no?, de los pastores en primer lugar, pero de cada creyente, de ser protector del mensaje de Dios, protector de lo que Dios dice en su palabra. Y esa es un poco la idea de nuestro pasaje de hoy. Tenemos una responsabilidad de ser protectores del mensaje de Dios. En primer lugar, bueno, ¿cuál debería ser esta actitud? Guardando lo encomendado. Versículos 13 y 14. En segundo lugar, considerando ejemplos negativos, que cita ahí Pablo en versículo 15.
Y finalmente, en tercer lugar, valorando hermanos que no se avergüenzan. Valorando hermanos que no se avergüenzan. En primer lugar, guardando lo encomendado. Versículo 13, leemos juntos. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso en primer lugar, es lo que marca acá. Este pasaje son verbos imperativos, ¿no? Son obligatorios. El de retén y el de guarda. Esas son dos cosas que Timoteo debe hacer, retener y guardar la forma de las sanas palabras, el buen depósito. Timoteo, mantené, aferrate, ponete en posición de vigilancia a dice la forma de las sanas palabras. La forma es el modelo, es la norma, es el contenido de la enseñanza apostólica. Eso está diciendo Pablo acá. Más adelante, si ustedes se fijan, ahí en capítulo 2, versículo 3 en adelante, va a empezar a hablar de ejemplos de un soldado, de un labrador, de un atleta. ¿Para qué usa esos ejemplos Pablo? Para animar a Timoteo a que esto es un esfuerzo. Los tres ejemplos, el del soldado, el del labrador, el del atleta, habla de esfuerzos. Y esto es un esfuerzo, el de retener y guardar las sanas palabras y luego encargarlo a otros. Pablo no ha cambiado el mensaje, ¿no? con Timoteo. Al final, y lo tiene ahí arribita, al final de la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 20 y 21, dice, oh Timoteo, guarda. De nuevo, está diciendo lo mismo. Guarda lo que se te ha encomendado. ¿De qué manera? Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Evita las tonteras, eso le estaba diciendo. Sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Profesando algunos, quizá Figelo y Hermógenes eran algunos de estos algunos. No sabemos. Pero frente a estos imperativos, retén y guarda, hace sentido, ¿no? El argumento nuestro de que es nuestra responsabilidad mantener, guardar, proteger el mensaje que Dios nos ha dado, que está reflejado en su palabra. Tenemos que ser defensores de la palabra. No tenemos que ser descuidados con la palabra de Dios. Ser descuidado en la palabra de Dios, no darle el valor que tiene a la palabra de Dios, tergiversar la doctrina en lo más mínimo, mi hermano, es un camino no solamente perjudicial, es letal muchas veces. No solamente en lo individual, sino para la iglesia. Si la iglesia no sabe defender la palabra de Dios y no está comprometida en retener y guardar, no se preocupe, los errores doctrinales, las falsas enseñanzas entran así como si nada. Por eso Pablo le dice a Timoteo que le está pasando la posta. Pablo va a morir, le está pasando la posta, le está diciendo a Timoteo, retené, por favor, guardá lo que se nos ha encomendado. Después más adelante va a decir, pues van a venir tiempos difíciles. Retené, guardá. Más adelante le va a decir, predicá la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esto es lo que tenemos que hacer. No tenemos que innovar, no tenemos que traer nuestras experiencias al púlpito, no tenemos que hacer ninguna cosa rara, no, tenemos que predicar la palabra. Y si algo importante Pablo tiene que decir antes de morir, es esto: retén la forma de las sanas palabras. Guarda el buen depósito. Todo cristiano, en particular, obviamente los pastores, que son los que enseñan la palabra, deben ser, y puede sonar fuerte, pero deben ser celosos protectores de la palabra de Dios. Guardianes de la doctrina. Entregados a esto. Dispuestos a dar su vida por esto. ¿Por qué? Porque son sanas palabras, dice. Esto es lo que da sanidad verdadera
sanidad espiritual a la iglesia, que la iglesia sea expuesta a la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra forma. Desmerecer esto es muy peligroso, muy peligroso. Sanas palabras, correctas palabras, palabras suficientes, como vamos a ver más adelante en capítulo 3, versículo 16, pasaje conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin de la palabra de Dios. ¿De qué manera entonces Timoteo tiene que retener y guardar la forma de las sanas palabras? Bueno, dice en primer lugar, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Bueno, es una frase quizás extraña para nosotros, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y uno puede empezar a pensar, bueno, ¿qué está queriendo decir Pablo? Pablo acostumbra a usar una preposición, se le dice preposición a eso cuando dice en Cristo Jesús. En Cristo. En Cristo habla de un lugar, es ahí donde hay verdadera fe y verdadero amor en Cristo. Es decir, el que no confía en la obra de Cristo, el que no es creyente en Cristo, el que no se ha arrepentido de sus pecados y ha confesado que Jesucristo es el único medio para llegar a Dios y no está en Cristo, al unirse a Cristo, no puede tener esta verdadera fe y este verdadero amor. La fe y el amor en Cristo son como la atmósfera en donde nosotros nos movemos, porque estamos en Él. Es un misterio esto, el misterio de nuestra unión con Cristo, pero es así. La palabra de Dios lo dice. Estamos en Él. Y ahí es donde se da esa atmósfera en donde se pueden retener las sanas palabras. Por eso el incrédulo no puede retener las sanas palabras, no puede guardar las sanas palabras. El incrédulo enseguida, ¡pum!, vuela a cualquier otra cosa. Pero el creyente persevera en esto, en retener y guardar las sanas palabras, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Una fe que habla de confianza en Dios, un amor, es lo que Dios nos ha derramado, ¿no?, en nuestros corazones. El amor a Dios primero, que se traduce en amor hacia los demás. No al revés, ¿sí? No piense que porque ama a los demás, ama a Dios. No, es al revés. Porque amo a Dios, que puedo amar a los demás. Pero tiene que amar a Dios. Y eso se traduce en perseverar en esto. Juan Calvino dijo lo siguiente, y cito: nadie puede perseverar fielmente en la sana doctrina a menos que esté dotado de verdadera fe y amor no fingido. Nadie puede perseverar si no tiene a Cristo en su vida y no está en Cristo. No puede perseverar, imposible. Ninguna persona puede proclamar, por un lado, que vive confiando en Dios y amando a los demás, y por otro lado desvalorizar o dejar a un margen las sanas palabras de Dios. No existe. No existe. Dejar a un margen la palabra de Dios, distorsionar la palabra de Dios, me animo a decir que es una evidencia de una fe no genuina, porque no estoy amando en la verdad a Dios y no estoy en Cristo, quien me puede sostener a perseverar en esa verdad. Perdón que hice un trabalengua, ¿no? Fui y vine, pero bueno, espero que me haya entendido. Si no, después tenemos tiempo en el ágape para ampliar. En segundo lugar, en primer lugar dijimos en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En segundo lugar, la manera de guardar el buen depósito. Este buen depósito habla de algo encomendado. Cuando alguien, podríamos tomar el ejemplo del banco, ¿no? Usted lleva un depósito es porque es algo valioso para usted. Capaz que para el cajero agarra los papeles, cuenta en la maquinita y llena la cuestión en el sistema y listo. Pero para usted es valioso.
llega a pasar algo en el banco, ¿se acuerdan? Los que se acuerdan del corralito, en esa época pasó eso y todo el mundo se volvió loco porque era algo valioso. Bueno, esto es más valioso y es un buen depósito, es mucho más valioso lo que se ha encomendado. Es no solamente de valor, sino que también es verdadero. Es verdadero. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la segunda manera de guardar el buen depósito. Y acá una de las razones por las cuales en nuestra condición caída, en nuestra condición de muerte espiritual, no vamos a Dios, es por nuestra autosuficiencia. Como dijimos al principio, pensamos que somos como dioses. Nos hemos creído el engaño de la serpiente, ¿no? Pensamos que somos como dioses, nos creemos autosuficientes, tenemos como una independencia de Dios y naturalmente traemos eso. Nos sale eso. Pero los creyentes, los que estamos en Cristo, sí dependemos de Dios. Absolutamente. Dependemos de Dios. Y en esto de retener y guardar las sanas palabras, dependemos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso dice, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, una persona autosuficiente no podría, porque no depende de Dios, depende de sí mismo. ¿Qué es una persona autosuficiente? Bueno, es aquella que confía en sus propias fuerzas para resolver sus problemas, confía en, bueno, no solo en las fuerzas, sino en su idiosincrasia para alcanzar las metas. Confía en sí mismo, es autosuficiente, confía en su trayectoria, confía en las experiencias de la vida que le han dado madurez, lo han hecho madurar. Y entonces no necesito a Dios porque soy autosuficiente. Y esa actitud la Biblia dice, es una actitud de soberbia, de orgullo. Es un pecado grave. ¿Por qué es grave? ¿Porque se muestra así? No, sino porque ignora a Dios directamente. La persona autosuficiente no tiene necesidad de Dios, no tiene necesidad de los medios que Dios provee para mantenernos en las sanas palabras. No depende de Dios. Pero el creyente depende de Dios, no quita ni añade a la palabra de Dios, se mantiene en la sana palabra, se mantiene en este buen depósito, depende del Señor, no añade criterios personales a la palabra, sino que, como dice versículo 14, guarda el buen depósito. Y guarda no es solamente meterlo en un cajón, sino que lo protege. La palabra habla de alguien, de un guardián, en ese sentido. Es un guardián de la verdad. Entonces somos protectores de esta manera de lo que Dios nos ha dado. Tenemos esta responsabilidad y son imperativos, no se olvide de eso. Los verbos imperativos, como muchos saben, y espero que se grabe de alguna manera, son verbos obligatorios para los creyentes. No es algo que puedo esquivarlo. No, el retener y guardar son obligatorios para nosotros. Esto es una responsabilidad. Incluso no podemos pensar que esto es responsabilidad de los pastores solamente. Bueno, el pastor obviamente tiene que... ¿Cómo? Es que si no va a empezar a predicar cualquier cosa. Si no retiene y guarda. Pero el creyente no solo va a empezar a escuchar cualquier cosa, sino que va a vivir de una manera desordenada, si no retiene y guarda lo que Dios dice en su palabra. No es solamente un tema de los pastores, todo creyente se enfrenta, mi hermano, y esto ustedes pueden decirlo, se enfrentan todos los días a situaciones diversas en donde la palabra de Dios debería informarles la decisión a tomar, o sea, el paso a dar, todos los días, a toda hora, en la familia, en el colegio, en el trabajo, en todo lugar. Si uno retiene y guarda este buen depósito, va a ser informado y la palabra de Dios va realmente a perfeccionar su vida en santidad. No es suficiente
No es suficiente, mi hermano, su sinceridad o su emocionalismo en todo esto. Y menos en cuestiones espirituales. Acá sí importa lo que usted cree. No es, no importa lo que vos creas con tal de que seas feliz. No. Acá importa lo que cree, importa cómo usted guarda, importa cómo yo guardo, importa cómo yo retengo las sanas palabras. Porque si no, mi vida va a estar desordenada. ¿Por qué? Porque mi mente, mi corazón y toda mi vida va a reflejar realmente si yo estoy abrazando y soy un guardián de la verdad. Esta es la mejor forma de ver si una persona está guardando o reteniendo la verdad, es observando su vida, sencillamente. Si usted ve un patrón de vida desordenado, seguramente está conectado directamente a un no retener o no guardar la verdad. Seguramente. Porque eso es lo que hace la verdad de la palabra de Dios en la vida del creyente a través del Espíritu Santo. Es transformar la vida, transformar el corazón para vivir de otra manera, para la gloria de Dios, para agradarle a Él. No es la foto de hoy, ¿sí? No esté pensando en la foto de hoy, sino en la trayectoria de la vida. En la trayectoria de la vida. Eso es lo que Dios ve, ¿no? Nuestra trayectoria. Por eso a veces lleva tiempo decir, este hermano o esta persona, ¿cómo puedo saber si es un verdadero creyente o si está confiando en Dios o si está reteniendo y guardando la verdad? Lleva tiempo, mi hermano. No es una foto. Por eso Pablo le dice a Timoteo, acá en segundo lugar, que considere ejemplos negativos. Que considere, que recuerde algo que él ya sabe. Le dice ahí, versículo 15, ya sabes esto. Eso es algo que Timoteo ya sabe. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Nadie le va a poner a sus hijos esos nombres, ¿no? Y menos ahora que uno lo ve en segunda de Timoteo y dice, eran malos ejemplos. Pero además son horribles los nombres, pobre gente. Figelo y Hermógenes. Pero Pablo acá menciona algo que es una realidad ministerial, me animo a decir, que es el abandono de personas. Es una realidad. Y esto hace contraste, fíjese, con el pedido que le hacía Pablo a Timoteo ahí en versículo 8. Le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay un contraste en esto de no avergonzarse, ¿lo nota? Acá cierto grupo de hermanos, dice los que están en Asia, algunos piensan que eran personas de influencia, lo han abandonado a Pablo. Y menciona a dos que probablemente hayan sido como los líderes de ese grupo, de los de Asia. No es que está diciendo que toda Asia lo abandonó, no, sino que hay un grupo de personas, entre ellos estos dos personajes que Timoteo los conoce, Figelo y Hermógenes. Es muy probable que el abandono, por la palabra que usa Pablo acá, el abandono por parte de estas dos personas, sea más bien de carácter personal y no tanto de la fe, de cuestiones doctrinales. Es un abandono de la persona. Pero es interesante, ¿no? Porque esto lo lleva a pensar que abandonar al apóstol Pablo, la palabra habla de no solo de rechazarlo, sino de darle la espalda. Ese sentido habla. Y es un término fuerte, es abandonar a una persona, rechazarla. Pero no se olvide del contexto de Pablo, por favor. Pablo está preso y está sabiendo que está a punto de morir. Y estas dos personas y el grupo de los que están en Asia lo han abandonado. Abandonar de esta manera y en esta situación a un hermano que estaba sufriendo por el Evangelio, creo que da un mensaje claro, ¿no? De Figelo y Hermógenes. Me inclino a pensar, esto
Nota personal, ¿sí? No está en la Biblia, nota personal. Pero me inclino a pensar que estos dos y este grupo de Asia estaban realmente avergonzados de Pablo. Lo han abandonado. Y en el contexto acá de lo que viene diciéndole a Timoteo, realmente estos dos y este grupo de Asia no son ejemplos de guardianes de las sanas palabras. Realmente no son ejemplos, son un ejemplo negativo. Incluso Pablo los denuncia abiertamente. Menciona sus nombres, Figelo y Hermógenes. Y Timoteo los conoce, Figelo y Hermógenes. Y esta denuncia abierta da a entender, como hace en otros lugares Pablo, da a entender de que estos dos no eran creyentes, en definitiva. Eran incrédulos por sus actitudes, por su vida, por no retener y guardar la verdad, por arrastrar a otros hacia la mentira, por abandonar a Pablo en medio de una situación de profundo sufrimiento que estaba, y no les importó. Hoy Pablo, por esta denuncia que está haciendo, hoy Pablo sería tildado, no sé, de poco amoroso, ¿no? ¿Cómo vas a mencionar a Figelo y Hermógenes? Pablo, podría ser más prudente, ¿no? Así le dirían hoy. O sería tildado de intolerante, de falto de gracia, por denunciar a estas personas. Pero es un recordatorio a Timoteo, que los conoce. Es un recordatorio a Timoteo y a todos los hermanos, porque estas cartas eran leídas después por todos los hermanos, de que en la obra va a haber personas que van a abandonar. Va a haber. Lo que uno tiene que tener cuidado es que los imperativos de la palabra de Dios siguen siendo imperativos y uno no los puede negociar. Retener y guardar es algo que no puedo negociar. Por más que hermanos a futuro abandonen la fe por vergüenza al Evangelio, los imperativos siguen estando ahí, en la palabra de Dios. Uno no puede abandonar las sanas palabras por amor a las relaciones sociales. No sé si me entienden. Yo tengo que estar dispuesto al abandono, como Pablo lo estuvo, como Timoteo seguramente lo iba a sufrir. Porque siempre, a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia del cristianismo, va a haber personas que no van a estar dispuestas a participar de las aflicciones por el Evangelio. No van a estar dispuestas a retener y a guardar la verdad. Siempre va a pasar eso. Por eso, en contraste con estos que lo han abandonado, Figelo, Hermógenes y algunos otros ahí en Asia, tenemos sí un ejemplo positivo, ¿no? Que nos lleva a nuestro último punto, nuestro tercer encabezado, que es valorando hermanos que no se avergüenzan. Valorando hermanos que no se avergüenzan. Versículo 16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Este es el ejemplo positivo, Onesíforo. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Hermoso, este hermano, uno quisiera otro que tiene un nombre medio raro, ¿no? Onesíforo. Pero los que somos creyentes un día lo vamos a conocer, a Onesíforo. Espero que no le cambien mucho el nombre, ¿no? Porque vamos a tener un nombre nuevo. Pero acá hay una buena manera, ¿no? de no avergonzarse, de retener y guardar las sanas palabras. Es saber elegir. Pablo sabía, el Señor te da la gracia para saber elegir con qué personas estar cerca, relacionarte, valorar la firmeza de la fe de esas personas. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. El Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, este hermano que realmente es un ejemplo, porque no se avergonzó de mis cadenas. No se avergonzó, y esa es una muestra de un ejemplo positivo, de alguien que retiene y guarda la verdad. No se avergüenza. No se avergüenza. Hay un contraste, ¿no? En 1 Corintios 15:33, Pablo le dice a los hermanos: no erréis.
y la palabra que usa para errar ahí es no se dejen engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, y no está hablando solamente de conversaciones, de nos ponemos a charlar. No, la palabra conversaciones ahí habla de asociación con personas. Las malas asociaciones y conversaciones de personas que no retienen y guardan la verdad. Y justamente en 1 Corintios 15, y perdón que es un agregado esto, en 1 Corintios 15 el contexto es también de falsas enseñanzas, en donde había personas que estaban enseñando que la resurrección no era tal. Y Pablo le dice, cuidado, no se dejen engañar, porque juntarse con gente que no la tiene muy en claro, que no retiene y guarda la verdad, corrompe las buenas costumbres. Lo van a llevar a vivir desordenadamente. ¿Por qué? Porque la vergüenza por el Evangelio es contagiosa, mi hermano. Si usted se acostumbra a estar con personas que dicen ser creyentes, pero tienen vergüenza del Evangelio, eso es contagioso. Eso es contagioso, tenga cuidado. Onesíforo y su casa no se avergonzaron de Pablo, sino que incluso actuaron. Dice muchas veces, me confortó. Esa palabra habla de revitalizar a Pablo, incluso de sostenerlo materialmente. Pero ahí, fíjese, en el pasaje ahí hay 3 ocasiones que menciona Pablo. Pudo haber habido más, pero 3 ocasiones de ayuda. Una la dijimos, que es recibirlo en su casa, o incluso que su hogar fuera de ayuda para otros. Eso es interesante, porque Onesíforo no tenía problema con eso. En segundo lugar, el buscarlo en Roma, dice. Me buscó solícitamente. Habla de diligencia y habla de seriedad. Una persona que no se fue de vacaciones a Roma y dijo, voy a ir a la iglesia de Pablo, ya que estoy de vacaciones voy a ver cómo anda Pablo. No, Pablo estaba en un pozo, custodiado por soldados romanos, a punto de ser decapitado. Y este hombre fue a buscarlo exclusivamente a Pablo. Y con los riesgos que eso significaba. Porque en aquella época no había GPS, no había Google Maps, no había nada de eso. Obvio. Y además representaba un riesgo porque era un riesgo identificarse con alguien que era sedicioso, o sea, era un problema social por estar dentro de una secta, porque el cristianismo en ese momento era una secta. Entonces identificarse con Pablo era un riesgo de su vida. Y este hombre fue a buscarlo, fue seriamente a buscarlo y lo halló, dice. O sea, logró el objetivo. Y al final, en tercer lugar, ayudó a ambos, a Pablo y a Timoteo, en Éfeso. Tú lo sabes mejor. O sea, Timoteo se acordaba de estas cosas. Antes mencionamos una frase de Juan Calvino. Nadie puede perseverar fielmente en la sana doctrina a menos que esté dotado de verdadera fe y amor no fingido. Y eso se traduce naturalmente en vidas que retienen las sanas palabras, son guardianes de las sanas palabras. Pero también son personas que no se avergüenzan de aquellos que proclaman la verdad y se quieren asociar, porque son creyentes que han entendido que esa es la misión de la iglesia, llevar el Evangelio, y se asocian con esos. Lo hacen porque les mueve el amor al Señor y el Espíritu que mora en ellos. Y Pablo acá ora para que Dios le conceda misericordia a este hermano. Una misericordia que nos recuerda que Onesíforo, o cualquier creyente que sirve de esta manera al Señor, va a ser recompensado. Va a haber recompensa. No voy a entrar. Hay toda la doctrina de las recompensas, pero no voy a entrar en esa parte. Pero el Señor recompensa. No nos recompensa por nuestros méritos o por alguna grandeza en nosotros, sino por su misericordia, por el hecho de que este juez justo, que es nuestro Dios, también es un Padre amoroso, ¿no? Que cuida a sus ovejas y va a premiar, sin duda. Si hay esfuerzos en el Señor, la palabra dice que va a haber respuesta de Dios sobre eso. Bueno, Pablo presenta entonces acá detalladamente
versículos 16 al 18, este ejemplo, ¿no?, de Onesíforo, en contraste con el ejemplo negativo de Figelo y Hermógenes. Van a soñar con esos tres nombres. Ya se los dije varias veces. Pero Pablo lo hace esto para reforzar el pedido a Timoteo de que no se avergüence y de que sufra por el Evangelio, que retenga, que guarde las sanas palabras que vimos ahí en 13 y 14. Y entonces esto sirve como de puente, ¿no? Muy interesante, porque usted sigue leyendo y sirve de puente para lo que sigue, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, o sea, en consecuencia, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, las sanas palabras, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga las sanas palabras, el buen depósito, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, para que sigan pasando la posta de estas sanas palabras, de este buen depósito. ¿Se da cuenta? Y esto implica, como dijimos, la responsabilidad de los pastores y de cada creyente de ser protectores del mensaje de Dios. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? 3 cosas: guardando lo encomendado, que también es obedeciendo lo encomendado, considerando ejemplos negativos, y a lo largo de la historia de la Iglesia hay muchos ejemplos negativos, incluso en la actualidad hay ejemplos negativos que podríamos considerar para evitar el error doctrinal, pero también valorando a los hermanos que no se avergüenzan, tanto en la historia de la Iglesia como en la actualidad. Hay hermanos preciosos que, a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias, a pesar de no ser muy conocidos, de no tener muchos videos en YouTube o muchos likes, son personas que son fieles al Señor y siguen predicando el Evangelio, no se avergüenzan. Pero bueno, ahora, para terminar, algunas preguntas. Pensando en esto, ¿no?, en retener y guardar. ¿Cómo puedo guardar? ¿Cómo puedo proteger? ¿Cómo puedo afirmarme en algo que no conozco? Vuelvo a lo del principio, ¿no? ¿Cómo puedo? No voy a poder. ¿Cómo hacer esto si no valoro los medios que tengo para crecer en la palabra de Dios? Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿es valiosa la palabra de Dios? ¿La considero un buen depósito que Dios nos ha encomendado? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Es suficiente la palabra de Dios para mi vida? ¿Es el consejo de Dios que necesito para mi vida? ¿O necesito guiarme por mis criterios personales, por mi bagaje de pensamientos de este mundo, por las frases que decíamos al principio? ¿Cómo guío mi vida? ¿Lámpara es a mis pies tu palabra? ¿Realmente es así? Cuando tengo que tomar decisiones, empiezo a tocar todas las campanas posibles y la palabra de Dios es lo último que considero en mi vida. ¿Qué es la palabra de Dios, mi hermano, para usted? Si en las Escrituras Dios me mostró quién era Dios, cuál era mi condición, si por las Escrituras Dios me abrió los ojos al Evangelio y me mostró mi pecaminosidad y a través de las Escrituras me llevó a Cristo, ¿por qué pienso que mi santificación está desligada de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible eso? No es posible. O sea, mi justificación la entiendo por la palabra de Dios, pero mi santificación la desligo de la palabra de Dios. No, de ninguna manera. ¿Cómo busco, como dice Gálatas, ¿no?, cómo busco andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne si dejo a un lado la inspirada palabra de Dios, inspirada justamente por el Espíritu Santo? Imposible. ¿Cómo busco junto a mis hermanos afirmarme en esto? Ser guardianes, animar a mis hermanos a que seamos guardianes
que no seamos ingenuos de la palabra de Dios, que seamos realmente defensores hasta que el Señor venga. Siempre me acuerdo, en los evangelios hay una pregunta que el Señor hace, es tremenda. Cuando Él regrese, ¿hallará fe en la tierra? Y esa fe no habla solamente del creer, sino que habla del conocimiento de Dios, el contenido de la fe, que es el conocimiento de Dios. Y lamentablemente estamos en una época de mucha ignorancia escritural, mucha ignorancia de la Biblia. Cómo mis conversaciones, mis opiniones, mis consejos están impregnados de la palabra de Dios, la cual estoy guardando con vigilancia. Acepto alegremente los errores evidentes para no quedar mal o por no saber decir la verdad en amor o por vergüenza. ¿Cómo corrijo con la verdad en amor y cómo me dejo corregir por amor no a mis hermanos, sino a las sanas palabras, a retener y guardar las sanas palabras? ¿O dejo correr el error? ¿O dejo correr, bueno, ya va a crecer el hermano? No deje correr el error. Si usted sabe por la palabra de Dios que lo que el hermano está pensando o lo que uno está pensando, corrija con la palabra de Dios. No deje correr el error por temor al hombre. Tema a Dios. Tenga temor de Dios, por favor. Si es valioso lo que se nos ha encomendado, no podemos tolerar el error. No se puede. Por eso es responsabilidad, como dijimos, de los pastores y de cada creyente ser protectores del mensaje de Dios. Retener y guardar las sanas palabras, el buen depósito. Por supuesto, si usted no es creyente, es a través de la palabra de Dios que va a conocer el único medio por el cual Dios puede pasarlo de muerte a vida. Pero no vamos a ampliar en esto. Si quiere saber cómo ser salvo de la condenación, porque todo aquel que no cree en Jesucristo está bajo la ira de Dios. Todos merecemos la condenación, pero Dios ha tenido misericordia de algunos y nos ha hecho ir a Cristo. Si quiere conocer quién es nuestro Dios, si quiere conocer cuál es el único medio para ser salvo, si quiere conocer el único medio para recibir perdón de pecados, para recibir vida eterna, para ser parte de los santos que el Señor está reuniendo en todo el mundo, si quiere saber la forma de ver su corazón endurecido y rebelde a Dios, vaya a la palabra, lea el Evangelio de Juan. Lea el Evangelio de Juan, ahí muestra claramente quién es Jesucristo, el único medio por el cual el pecador se puede acercar a Dios. No hay otro medio. Pero es algo que con urgencia la persona que no es creyente necesita conocer, es urgente, y por eso también lo tomamos de esa manera los creyentes. Es algo urgente y por eso es un buen depósito que se nos ha encomendado y es lo que anunciamos a través de su palabra. Así que, mis hermanos, vamos a orar para terminar. Nuestro Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra y gracias porque has tenido misericordia de pecadores para hoy tener esta tarea tremenda. Qué responsabilidad, Señor, nos has dado de guardar tu palabra. Gracias por hombres fieles como el apóstol Pablo. Gracias por los Timoteos que le han seguido. Gracias porque ellos se encargaron a otros y de esa manera providencial nos ha llegado a nosotros tu palabra. Señor, también al ver esta carta a Timoteo, entendemos que Timoteo fue
obediente porque esta carta nos llegó a nosotros. No la rechazó. Y de esa manera, Padre, hoy tenemos esta tremenda bendición de poder contar con tu consejo a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para exhortarnos a esto que es algo obligatorio para cada creyente, retener y guardar tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos, porque tú mejor que nadie conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos. Sabes cómo muchas veces quieren nuestros criterios imponerse sobre tu palabra, y por favor rogamos que no suceda así, Señor. Ayúdanos. Gracias por tu iglesia, por los hermanos que muchas veces se acercan para corrección, para exhortación. Es una bendición, Señor. Gracias por los pastores fieles que siguen predicando en este tiempo en diferentes iglesias locales. Dales las fuerzas que necesitan. Sosténlos, Señor, por favor. Pero también pedimos por aquellos lugares en donde no hay una claridad de la palabra y no hay un temor a esto. Que tú tengas misericordia de esas vidas y abras los ojos de aquellos que son tus hijos para que puedan ser de alguna manera de influencia en esos lugares. Señor, gracias porque de esa manera has obrado en nuestras vidas y hoy podemos disfrutar de este tiempo, de poder exponernos a tu palabra, y pedimos por favor, Señor, que esto no solamente sea un acto intelectual, sino que afecte nuestro corazón y esto nos lleve a cambiar nuestras vidas, Señor. Tu palabra tiene ese poder para transformar nuestros pasos, Señor. Ella es la lámpara que necesitamos para nuestro andar. Señor, guárdanos, cuídanos, cuida tu iglesia, y también, si es tu misericordia en esta mañana, obra salvación, Señor, por favor, en aquellos corazones que aún están endurecidos, te rechazan, están en oscuridad, Señor, y necesitan la única luz que les puede dar vida, y es Jesucristo. Señor, te rogamos por ellos y dejamos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.